Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Increíble momento en la farándula. Aslember rompe el silencio y menciona a Özkan Deniz. ¿Renace el amor olvidado entre ellos? Queridos amigos, hoy estamos ante uno de esos acontecimientos que sacuden los cimientos del mundo del espectáculo y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el pasado y el futuro de nuestras estrellas favoritas. Todo sucedió de una manera tan inesperada que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a ocurrir en esa fatídica entrevista que ha cambiado el rumbo de las cosas. La atmósfera estaba cargada de una electricidad extraña desde el momento en que Aslember pisó la alfombra roja, luciendo más radiante y misteriosa que nunca, como si guardara un secreto que estaba a punto de desbordarse. Durante meses, e incluso podríamos decir que durante años, hubo un pacto de silencio no escrito. Una regla inquebrantable que parecía prohibir cualquier mención de ese nombre que una vez fue sinónimo de pasión y dolor en su vida. Pero ayer, esa regla se rompió en 1000 pedazos frente a las cámaras y los micrófonos de los periodistas que no podían dar crédito a lo que sus oídos estaban escuchando. La pregunta del reportero fue inocente, casi trivial, sobre sus proyectos futuros y cómo se sentía en esta nueva etapa de su carrera. Pero la respuesta de Asl llevó la conversación hacia un terreno emocional que nadie esperaba visitar. Con una mirada que parecía perderse en la distancia, en un tiempo donde el amor era más fuerte que cualquier obstáculo, ella, con una voz suave pero firme, pronunció el apellido Deniz. Fue un momento que pareció congelar el tiempo. La etapa con Özkan Deniz me enseñó lo que significa realmente entregar el corazón, dijo ella, dejando a todos los presentes en un silencio absoluto. No fue un error, no fue un desliz. Fue una declaración consciente que ha abierto las compuertas de la especulación y la esperanza para miles de fanáticos que nunca dejaron de creer en esta pareja. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en la vida de Asl para que se sienta con la libertad de traer de vuelta al presente a Özkan, el hombre que marcó un antes y un después en su historia? Las redes sociales estallaron al instante. Los comentarios no se hicieron esperar, y la teoría de que donde hubo fuego, cenizas quedan, cobró más fuerza que nunca. Pero lo más impactante no fue solo la mención del nombre, sino la forma en que lo dijo. No había rencor en su voz, no había frialdad, había una nostalgia palpable, un cariño que el tiempo no ha podido borrar. Se dice que Özkan Deniz, al enterarse de estas declaraciones, se quedó paralizado en el set de grabación donde se encontraba. Testigos cercanos aseguran que una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro al escuchar las palabras de su antiguo amor. Se rumorea que él comentó a sus allegados más íntimos, sabía que nuestro vínculo era eterno, escucharla decir mi nombre es como volver a respirar. Estas palabras, aunque no confirmadas oficialmente, resuenan con la misma intensidad que la confesión de Asl. Imaginemos por un momento lo que esto significa. Dos almas que se separaron por las circunstancias de la vida, por la presión de la fama y los malentendidos, ahora parecen estar enviándose señales a través de los medios. Mensajes cifrados que solo ellos pueden entender completamente pero que nosotros, como espectadores de esta gran novela de la vida real, intentamos descifrar con emoción. La historia de Asl y Özkan es una de esas que no se olvidan, llena de altibajos, de momentos de felicidad absoluta y de despedidas desgarradoras que nos hicieron llorar a todos. Ver que, después de tanto tiempo, el respeto y quizás algo más profundo sigue vivo, es un testimonio de que los verdaderos sentimientos no desaparecen. Solo se transforman o se esconden esperando el momento adecuado para resurgir. La prensa rosa ya está especulando sobre un posible encuentro secreto, una cena para aclarar las cosas o simplemente para recordar los viejos tiempos, pero todos sabemos que en el mundo de estas celebridades, una cena nunca es solo una cena. Los fans ya están soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla o, mejor aún, caminando de la mano sin importarles el que dirán. La química que existía entre ellos era innegable, una fuerza de la naturaleza que traspasaba las pantallas y nos hacía creer en el amor verdadero. Nunca he negado que Özkan fue una parte fundamental de mi existencia,
continuó diciendo Asle en la entrevista, añadiendo más leña al fuego. A veces, la vida te lleva por caminos separados, pero el apellido Denis siempre tendrá un eco en mi historia. Esta frase, tan poética y a la vez tan reveladora, ha sido interpretada por muchos como una puerta abierta, una invitación a retomar un diálogo que quedó inconcluso. Y es que, queridos seguidores, ¿cuántas veces hemos visto a parejas que parecían destinadas al fracaso reencontrarse años después con una madurez y un amor renovado? Tal vez este sea el inicio del segundo capítulo de su historia, un capítulo donde los errores del pasado sirven como lecciones para construir un futuro más sólido. No podemos ignorar que ambos han cambiado, han crecido y han vivido otras experiencias, pero hay conexiones que son magnéticas, que desafían la lógica y el tiempo. La reacción del entorno de Özkan también ha sido digna de análisis. Se dice que sus amigos cercanos siempre supieron que Asle ocupaba un lugar irreemplazable en su corazón, un espacio que nadie más pudo llenar por completo. Ella siempre fue la única que lo entendía sin palabras, habría dicho una fuente anónima cercana al actor. Si esto es cierto, estamos ante la posibilidad de un reencuentro épico. Pero no nos adelantemos demasiado, aunque la emoción nos gane. Lo cierto es que Aslember ha dado el primer paso, valiente y decidido, al romper el tabú de mencionar a su expareja en público y con tanto respeto. Esto demuestra una gran madurez emocional y, quizás, una intención oculta de acercamiento. ¿Será que Asle está enviando un mensaje directo a Özkan? Está diciéndole que está lista para hablar, para perdonar, o quizás para intentar algo nuevo. Las posibilidades son infinitas y cada una es más emocionante que la anterior. Lo que es seguro es que este evento no pasará desapercibido. Los medios estarán vigilando cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada gesto que pueda confirmar que el hielo se ha derretido definitivamente. Nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, analizando cada detalle para traerles la información más fresca y veraz. Porque esta historia no es solo de ellos, es también nuestra, de todos los que hemos seguido sus carreras y sus vidas con tanto cariño. La mención del apellido Denis por parte de Aslember es más que una simple anécdota, es un símbolo, un recordatorio de que el amor, en cualquiera de sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Nos hace soñar, nos hace sufrir, pero sobre todo, nos hace sentir vivos. Y hoy, gracias a Asle, todos nos sentimos un poco más vivos, más esperanzados en que los finales felices no son solo cosas de cuentos de hadas, sino posibilidades reales que pueden ocurrir cuando menos lo esperamos. Así que manténganse atentos, porque presiento que esto es solo el comienzo de una serie de eventos que nos mantendrán pegados a la pantalla. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Aslember. ¿Creen que mencionar el apellido de Özkan Deniz es una señal de que todavía lo ama? ¿O es simplemente una muestra de madurez y respeto por el pasado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo como pareja o prefieren que sigan caminos separados? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, quiero leer todo lo que piensan. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta apasionante historia y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video, cuídense mucho.